Buenas noches, bienvenidos todos a esta tercera conferencia del Diplomado Internacional en Línea de Ciencia y Espiritualidad. Mi nombre es Carlos Velázquez y este tema de la conciencia, que es el evento de esta noche, como pregunta decimos si la conciencia es cerebro, alma o ambos, ¿verdad? La guima de ser entre la mente y el espíritu. Grandes pensadores y místicos que marcaron la unión entre ciencia y espiritualidad. Como lo vamos a ver, este es un enorme reto para la ciencia, eh, porque la ciencia ha tratado, ha intentado explicar la conciencia desde un punto de vista físico, desde un punto de vista material. Vamos a explorar las limitaciones de este intento. Vamos a ver cómo las grandes tradiciones, sobre todo espirituales de la humanidad, han definido la conciencia y cómo al final hay una serie de propuestas o de posibilidades de integrar ambos conocimientos, el moderno científico y el tradicional más espiritual, para crear nuevos modelos, nuevos paradigmas de la conciencia. Entonces, pues bienvenidos y vamos avanzando a el siguiente proceso. Es una conferencia profunda, intensa. eh, Les pedimos paciencia porque habrá conceptos que quizás no tengamos todo el tiempo de detenernos a explicar, porque entonces no se daría en el tiempo que está estimado, que es aproximadamente una hora. Dejamos un periodo más para preguntas y respuestas, pero muy probablemente vamos a llegar a más de una hora. Y, y bueno, pues les pedimos esa paciencia y si hay necesidad de aclarar algunas cosas, pueden poner preguntas en el chat, las vamos comentando. Y si no, pues desde luego, posteriormente hagan sus notas y tengan la oportunidad de profundizar, que sea esto un estímulo a generar inquietud, a generar reflexión y quizás el inicio de un estudio para ustedes personal sobre este tema tan fascinante. Objetivo de la presentación: explorar este misterio y verán cómo es un gran misterio y ya entenderemos por qué. Eh, Porque la conciencia es ese gran puente entre la mente y el espíritu, como decíamos, ya que desde las perspectivas de la ciencia contemporánea y tradiciones espirituales universales, eh, pues representa eso, ese misterio y al mismo tiempo ese puente. Vamos a ver a través de esta conferencia cómo la física, cómo la neurociencia, la filosofía, la mística pueden converger en una misma intuición, una misma ah, idea, ¿verdad? De que el universo no es una maquinaria, no es un reloj, no es una gran computadora sin alma. Es muy importante esto. Sino justo es una realidad consciente, ¿verdad? Como decíamos, vamos a ir hablando sobre este tema a lo largo de la conferencia. Y la gran cosa interesante es que esta conciencia se conoce a sí misma a través de cada uno de nosotros, a través tuyo, a través mío, a través de todos los que nos rodean. Esta conciencia se va conociendo a sí misma. Esta es una paradoja o una reflexión muy profunda. Y como decíamos, el propósito va a ser nuevas formas de revelar, de presentar quiénes somos, ¿verdad? Y obviamente ir aumentando esa comprensión de quiénes somos. Vamos a hablar, por ejemplo, de que esta idea del yo, ¿verdad? No es solo un fenómeno psicológico o biológico, que lo vamos a tocar esto, sino la expresión local de esa conciencia universal. Fíjense bien, o sea, el yo, entre comillas,
no solo es una expresión biológica o psicológica, sino también una expresión local de una conciencia universal, donde se conecta lo local y universal, es el yo, tu yo, mi yo, el yo de cada uno de nosotros, o aquello que le llamamos yo, que también lo vamos a ir explorando un poquito qué significa esto. Y ese yo, esa conexión, pues es lo que anima la existencia, ¿verdad? Lo que damos, lo que da cierta cualidad a nuestra vida, ese yo, esa identidad de quiénes somos. Entonces, fascinante, por eso decía este tema. Y al final vamos a comprender, pues, que la mente, pues, es un espejo, ¿verdad? También es el espíritu y la luz, y reconocer que en la parte más profunda, el cosmos, el universo, la totalidad, piensa, siente, despierta a través de nosotros, ¿no? Entonces, adelante, avanzamos y bueno, esta es la agenda o lo que vamos a tocar en la presentación. No voy a leer cada punto, los iremos visitando. Repito, eh, altamente probable que tome más de este periodo que tenemos asignado, de hora y media, eh, porque lo que queremos es que quede bien explorado, más que completar todas sus partes, y si es necesario, entonces como lo hemos hecho en otros casos, grabamos la parte que queda pendiente y ya se comparte para los que están en el diplomado. Entonces tenemos 5 grandes bloques. La primera es la pregunta que nos contiene. El bloque 2 es la mirada científica, es decir, la conciencia desde la perspectiva del cerebro. El bloque 3 es sobre tanto filosofías del ser como tradiciones espirituales que se refieren o cómo miran la conciencia como un fundamento de la vida. El bloque 4 es justamente estos modelos o propuestas de teorías que integren estas perspectivas, tanto las científicas como las más espirituales. Y en el bloque 5 pues hablaremos ya con lo que hayamos avanzado en estos diferentes enfoques, pues un poco sobre la naturaleza de la conciencia. Muy bien. Entonces, el bloque uno, la pregunta que nos contiene o que nos ocupa, ¿verdad? Eh, Decíamos desde el principio es que hay una paradoja de este conocimiento en la actualidad, ¿verdad? Hoy día podemos medir muchas cosas, luz de las estrellas, podemos saber la edad del universo, podemos saber a través de ciertos análisis de las radiaciones de estrellas, de qué están compuestas, etcétera, pero aún no comprendemos esta luz que mira las estrellas, o sea, la parte de nosotros que está mirando todo eso. Esa parte que mira, que mide, que observa, que analiza y que estudia, todavía no estamos científicamente hablando, o para algunos dirían que espiritualmente hablando, no lo sabemos qué es. Hemos cartografiado galaxias, el universo, conocemos más profundamente la conexión de las neuronas o sinapsis, y sin embargo, el enigma del que observa, o sea, nosotros, quién es ese yo que observa, quién es ese observador, sigue sin una respuesta definitiva. Eh, el foco entonces no está para este propósito y para uno de las grandes interrogantes de la ciencia moderna, en qué es el átomo o sus múltiples dimensiones profundas, o una estrella o una galaxia, ¿no? Sino el testigo de todo ello, ¿verdad? Aquello en nosotros que experimenta, que vive, que se da cuenta, que despierta, que se hace consciente. ¿Cuál es la idea fuerza detrás de este comentario? Pues que el mayor misterio no está en lo observado, sino en la posibilidad misma de observar. O sea,
¿Qué es quien observa? ¿Qué es esa posibilidad que observa? Por así hablarlo de esa manera. Ese es el misterio más grande hoy día. O quizás uno de los, para no caer en una situación de absoluto, la pregunta más fundamental. Bien, y aquí está justo la pregunta esencial. ¿Qué es la conciencia? ¿Es producto del cerebro? O sea, el cerebro, que es lo que más conocemos, que se acerca a muchos de los procesos psíquicos y experiencias, ¿es de ahí que nace? Es decir, es algo que emerge del funcionamiento de las neuronas o de su conjunto como órgano del cerebro, ¿verdad? O es lo opuesto, es decir, es el fundamento, como lo iremos explorando en otras tradiciones filosófico-espirituales, del cual emerge el cerebro y no solo el cerebro, el mundo entero. ¿Verdad? Eh, toda definición, toda definición la presupone, ¿verdad? O sea, da por hecho su existencia, ¿verdad? O sea, es decir, aquello que definimos, también lo definimos desde la conciencia. O sea, cualquier definición de la conciencia es la misma conciencia que hace la definición, ¿verdad? Y los intentos de hacerla aún convertirla en un proceso solamente físico, algo biológico puramente material, deja intacta la cualidad fenomenal, el cómo se siente, el cómo se siente. Ya veremos esto. Quizás, pues es una posibilidad para los que se puedan inclinar en ese sentido, es válido. Ahorita todo está en juego, todas las posibilidades están en juego, pero quizás más adelante a lo mejor alguien descubre algo más profundo biológicamente y ya lo iremos platicando porque ese más profundo biológicamente y seguramente algunos de ustedes que siguen algo sobre esto, de pronto les ha de llegar alguna noticia de cómo algunas de las ideas más profundas de la psique humana las descubren o las empiezan a encuadrar en fenómenos cuánticos en el cerebro. Entonces, ahí lo ponemos, ahorita vamos a avanzar en algo. Entonces, nombrar la conciencia no es explicarla, muy importante, es reconocer su primacía en todo conocer. Repito, nombrar la conciencia no es explicarla, es reconocer esa primacía que tiene en todo conocer. Lo primero, o sea, es lo que conoce. Entonces, eh, bien, seguimos. La capa ontológica, como seguramente todos saben, la capa ontológica, la palabra ontológica tiene que ver con el ser. La ontología es el estudio del ser, ¿verdad? Entonces, la conciencia como un modo de ser. Entonces empezamos ya a conectar dos palabras, conciencia y ser, ¿verdad? Que nos lleva también al principio de esencia, ¿verdad? Porque la esencia de todo es que es, o sea, el ser es la esencia de todo, porque todas las cualidades de cualquier cosa, en lo fundamental, la cualidad más fundamental de cualquier cosa, porque podrías decir, pues las manzanas son rojas o amarillas, o los perros ladran, o las estrellas tienen luz, o lo que quieras, cualquier cualidad le puedes dar a una cosa o a un conjunto de grupos de cosas similares, pero lo que es común a todo es el ser, ¿verdad? Eh, Esto ya había sido visto por algunas tradiciones filosófico-espirituales, y aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? En algunas, por ejemplo, en el Vedanta, en esta tradición que es históricamente el fundamento de muchas de las tradiciones del hinduismo, la conciencia es vista como una realidad absoluta, es la realidad absoluta, es la última realidad, es lo fundamental. Entonces, ya no solamente es la conciencia, ya no solo es la esencia, ya no es solo el ser, es la realidad, lo real, ¿verdad? Algunos, para diferenciar la palabra realidad y absoluta,
perdón, realidad y verdad hablan verdad absoluta, refiriéndose a algo más fundamental que trasciende tiempo-espacio, mientras que el concepto de realidad se refiere a aquello que tiene un contexto tiempo-espacio. Nada más lo dejo en general y ya cada quien profundice en esto que estamos diciendo. Pero entonces en el Vedanta es esta realidad, o aquellos que quieran verlo, verdad absoluta, y es la que sostiene todo lo visible e invisible, todo lo físico y lo no metafísico o no físico. Aquí ponemos lo mental o lo psíquico y la materia, lo material. ¿Mm? Para Spinoza y Whitehead, dos grandes filósofos, la unidad del ser y el proceso, ¿verdad? Es decir, ahí empieza ya un poco esta idea, como aquí más adelante también lo dice Heidegger, eh, el ser y el proceso es uno, ¿verdad? Hay una unión entre eso. Heidegger en el mundo occidental fue revolucionario porque hasta antes de él se hablaba del ser como algo fijo, algo incambiable, algo inmutable. Con él empieza la idea de algo que cambia, entonces el ser se vuelve la posibilidad de un verbo, ser siendo, lo cual es algo revolucionario, porque a veces desde el punto de vista psicológico decíamos, es que yo soy así, y lo que hace Heidegger eh, es una forma de ser, no es que eres alguien que está siendo de cierta manera, y eso es revolucionario para las posibilidades humanas. Entonces aquí es el ser y el proceso, ¿verdad? Y lo real, otra vez regresamos a la idea del ser, la conciencia, lo real, se ve como una relación, porque en ese ser siempre existe en relación a algo. Es no imposible, pero desde un punto de vista de cierta conciencia, la dualidad, las polaridades nos permiten conocer que existe un ser, porque al observar algo hay un observador. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y Heidegger, el ser emerge, ¿verdad? De esta, eh, aquí le va claro apertura de la comprensión, la luz de entender, lo que decíamos hace rato, el ser emerge de un proceso de fenomenológico por, Heidegger, ya lo vamos a penetrar un ratito un poco más, habla de regresar el ser a la fenomenología, ¿verdad? Entonces ahí surge el ser. Ahora ratito lo vamos a profundizar y va a quedar más claro. Entonces, la conciencia no aparece en el cosmos, no aparece, no es como que eh, había cosmos y en algún momento aparece conciencia, sino el cosmos aparece en la conciencia, ¿verdad? Este es un enfoque distinto, ¿verdad? Esto se refiere a este campo ontológico del ser de manifestación. Muy bien. Eh, Hablemos ahora del nivel epistemológico. Lo anterior fue lo ontológico, ahora hablemos de lo epistemológico. Es decir, ¿cómo conocemos lo que conocemos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Verdad? Eso es la epistemología, como una rama de la filosofía. Entonces, eh, en el límite de esta tendencia al objetivismo, de que todo tiene que ser objetivo, todo lo volvemos un objeto y todo tiene que ser eh, identificado, estudiado, sin el mínimo de interferencia del sujeto, lo cual la física cuántica y luego otras observaciones, experimentos psicológicos también lo han eh, cuestionado, por decirlo menos. Ya lo profundizaremos en otras conferencias que vamos a hacer sobre física cuántica. Eh, en este método científico describe correlaciones, no el ser de la experiencia, ¿verdad? Eh, Correlaciones de esto es más que lo otro, esto es menos que aquello, esto se parece a otras cosas similares, distintas otras cosas diferentes. Ese es el mundo del objetivismo y del método científicos
estos correlatos o estas correlaciones. ¿Mm? O a veces es causa-efecto o factores y su influencia o correlación a la apariencia de ciertos fenómenos. Aquí entonces, ¿verdad? Hay dos momentos o dos actos del conocimiento, ¿verdad? El episteme o la tercera persona que mide, que explica, que modela. Segundo, el gnosis o conocimiento, sería en primera persona, la presencia, la autoevidencia, la intuición intelectual o contemplativa y la neurofenomenología, esto integrado por Varela, ahorita veremos quién es Varela, un científico, donde integrar observación rigurosa y descripción en primera persona. ¿Cuál es el principio que conecta o que relaciona esto? Conocer plenamente algo exige coincidir con lo conocido, o sea, participar, y al mismo tiempo explicarlo, una representación de ello, ¿sí? O sea, la inevitable relación otra vez entre el observador y lo observado. Y ahora hablemos de una capa que es la que en este diplomado de ciencia y espiritualidad, pues lo tenemos que traer porque de eso se trata. Entonces, en esta otra capa, la místico y cosmológica, un universo que despierta. Y esto es interesante, la palabra despertar. Entonces, en tradiciones como la Advaita, em, no me voy a tener a explicar mucho, pero una tradición de India en la Advaita, que habla sobre el ser y el no ser como un camino de iluminación, déjenme ponerlo en términos simples. En el misticismo cristiano, en el Dzogchen, ¿verdad? Que es un aspecto de la tradición budista, en el sufismo, a la conciencia se le determina como una totalidad viva, ¿verdad? Es algo que está presente en todos aspectos de la vida. También en la visión evolutiva de Teilhard de Chardin, un eh, jesuita, si no mal recuerdo, un padre jesuita que fue a Oriente, particularmente, bueno, a Oriente lo vamos a poner así, y que ese encuentro con el Oriente pues le llevó a contrastar con sus perspectivas cristianas y hizo unas aportaciones muy interesantes, muy inteligente, muy brillante. Y él hablaba del punto omega, ¿verdad? David Bohm hablaba del orden implicado. No me voy a tener mucho, repito, tenemos poco tiempo, pero adelantito vamos a entrar a la idea de David Bohm al orden implicado. Si no recuerdo, fue la última, si no fue en la penúltima conferencia, hablamos un poco de ello. Más adelantito vamos a penetrar, ¿verdad? Es decir, eh, todo aquello que se manifiesta, todo lo que vemos, percibimos, sentimos, toda manifestación es despliegue de una conciencia, de un fondo consciente. Es la manera en que estas tradiciones espirituales y filosóficas, y desde luego está David Bohm como un científico, ahorita lo vamos a explorar, no es que es la versión opuesta a la visión materialista, que no la termina de explicar hasta la fecha, es un hecho concreto, este, y lo ven que entonces es al revés, la conciencia se manifiesta a través de toda la fenomenología. Eh, ¿Cómo sería una versión que podríamos ver esto? El cerebro, estos son los intentos que tratan de cómo conectamos una cosa con otra y veremos que este es el principio de teorías mucho más robustas que las vamos a explorar. El cerebro es una forma local y la conciencia es el campo. Recuerden que la definición de campo dentro de la física es aquello que se sabe que existe, pero sabe que existe por sus efectos, no porque sepamos
de qué está hecho ese campo. Sabemos que existe algo, ¿verdad? Como el campo magnético, no porque sepamos la naturaleza de ese campo magnético, pero sí podemos observar que cuando hay un campo magnético hay influencias en metales y otro tipo de fenómenos. Entonces eso le llamamos un campo magnético. Entonces, el cerebro como una forma local y la conciencia como el campo. No sabemos su naturaleza, pero es un campo dentro del cual el cerebro funciona y opera. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuál sería una frase que podría ayudar a sintetizar esto? No somos portadores de conciencia, sino somos conciencia apareciendo como alguien. Es interesante, lo vamos a profundizar con esta idea del yo, de la identidad. Repito, no somos portadores de conciencia, sino somos conciencia que aparecemos, entra la parte de la forma local, somos los seres humanos, somos una de estas emergencias, una de estas manifestaciones de esta conciencia cósmica y aparecemos como individuos, ¿verdad? O sea, como alguien, ¿de acuerdo? Bien. El problema difícil, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el problema difícil? Pasar de funciones de qualia, perdón, de funciones a qualia, sería un salto ontológico y no solo explicativo. Correlacionar y o más bien, correlación que no es igual a identidad. Es decir, ¿cómo podemos medir actividades neuronales que no equivale a agotar el acto de experimentar? O implicación, ampliamos la ontología, el realismo de la experiencia, o empobrecemos lo real a lo medible. Esto es fundamental, ¿verdad? Es como, por eso digamos que es el enorme reto, déjame ponerlo en términos prácticos. A ver, si queremos reducir el amor, y he dado conferencias sobre esto y hay mucho avance muy interesante, pero si queremos reducir el fenómeno del amor a hormonas como la vasopresina, las hormonas, el estrógeno, la testosterona, eh, las mismas hormonas catecolaminas, la adrenalina, o otras hormonas, ¿verdad? O neurotransmisores, y dijéramos que eso es el amor, híjole, sería algo muy pobre, ¿estás de acuerdo? O sea, sí hay esa fenomenología de lo químico y las emociones y pensamientos y experiencias de la conciencia influencian esos químicos, pero reducir el amor, que son fenómenos hormonales químicos, sería empobrecer tremendamente el amor. No, el amor es muchísimo más que eso, ¿de acuerdo? La experiencia es mucho más profunda que eso. Algo parecido entonces ocurre con esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer estas correlaciones entre lo que se puede, como dice aquí, ampliamos la ontología, o sea, el realismo de la experiencia, le damos realidad a la experiencia, la reconocemos como algo real, ¿verdad? O empobrecemos lo real para hacerlo medible. Y es lo que hace, a veces la ciencia hace. Tú tuviste una experiencia mística. Como no la puedo medir, entonces no existe, no es verdadera. Y eso es algo que hizo mucho tiempo. Es más, todavía se sigue haciendo. Si alguien que tiene una mentalidad más científica y no tiene una experiencia de ciertas, vamos a llamarle, o emocionales, o psicológicas, o espirituales, si él no las ha tenido, o ella, científica, no las ha tenido, y no hay una forma que yo las explique biológicamente a través de la neurociencia o de la química, entonces yo decido que lo tuyo que dices no existe. Es fantasía, es imaginación, no es realidad. ¿Mm? Eso es lo que termina ocurriendo. Esto ha ido cambiando gradualmente, ha ido cambiando porque justamente empezamos a darle valor a una serie de experiencias profundas que la gente tiene. Y curiosamente, cuando empezamos
a dar estas experiencias y luego correlacionamos con otros fenómenos, pues empezamos a descubrir cosas muy interesantes. Ya hablaremos más adelante en otras sesiones sobre eh, ciertos aspectos bioquímicos asociados con experiencias espirituales o cómo la meditación y la neurociencia se han unido. Sin embargo, no, y bueno, ya veremos que hay una propuesta de Varela muy interesante sobre eso, pero hoy día lo que sabemos de las neurociencias no puede explicar el total de las experiencias que se pueden encontrar a través de la meditación. Las más básicas y más sencillas y algunas inclusive muy valiosas se pueden hacer y se ha hecho. La neurociencia ha venido a validar la meditación y la meditación, o algunas, porque también hay infinitas prácticas de meditación, bueno, infinitas es un número grande de técnicas de meditación y en todo, todas se han estudiado, pero algunas se han estudiado, han venido también a colaborar a un mejor entendimiento del cerebro para las neurociencias. Perfecto. Entonces, la tesis de la sesión, ¿qué es lo que estamos defendiendo? ¿Verdad? La número uno, la conciencia es condición de posibilidad de todo conocer, ¿verdad? Y de todo aparecer. Interesante eso. Entonces, la conciencia es una condición de posibilidad, es decir, es, por así llamarle de algo, es lo que es posible de cualquier conocimiento, de cualquier proceso cognitivo, pero también de cualquier aparecer, de cualquier fenomenología, de cualquier manifestación. La conciencia es implícita en todo ello y decimos, para no darle una definición sustantiva, es una condición de posibilidad. La tesis 2, mente y cerebro no son lo mismo, son covariantes, pero no podemos reducir uno al otro, ni podremos decir que el cerebro es la mente, ni que la mente es el cerebro, ¿verdad? Son covariantes, existe una correlación entre ambos, pero cada uno tiene sus naturaleza, sus funciones, sus límites y desde luego una correlación. La tesis 3, la de una epistemología integral, episteme más gnosis, es necesaria para pensar el ser y la experiencia a la vez, ¿verdad? Entonces, el ser es necesario para pensar, para ordenar, para organizar ese conocimiento, esa percepción, esa experiencia, pero también la experiencia por sí misma es un valor, es un significado que muchas veces no es o no ha podido ser cotejado con las teorías o las hipótesis científicas prevalentes. Y no quiere decir que por no existir una medición, una teoría, una hipótesis, esa experiencia no tenga un valor. Un enunciado directriz para esta tesis podría ser: la mente describe, el espíritu fundamenta y solo juntos revelan el ser. ¿Va? Muy bien. Continuamos. Una frase de transición hasta el siguiente bloque. Si la conciencia es el medio del ser, ¿qué nos dicen los mejores modelos científicos cuando la miran a través del cerebro? ¿Ah? Repito, si la conciencia es el medio, el vehículo de ese ser o del ser, ¿qué dicen los mejores modelos científicos cuando la miran a través del cerebro? Bien, vamos justo a entrar a eso. Y estoy viendo la hora y altamente probable no vamos a terminar en la, en la, eh, en la hora estipulada. Vamos hasta donde lleguemos y la parte faltante se grabará para ser compartida para las personas en el diplomado. Muy bien. Bloque 2. La mirada científica, la conciencia vista desde el cerebro. Bien. Hablemos entonces primero de este eh, horizonte de experiencia, de experimentación y estos
correlaciones de las neuronas, de las diferentes células del cerebro y la conciencia, ¿no? Entonces, esta neurociencia contemporánea define o viene definiendo la conciencia como conjunto de procesos neuronales, ¿ah? Y que posibilitan la experiencia subjetiva, ¿ah? O sea, si no fuera por estos procesos neuronales, no era posible la experiencia de la subjetividad, de que yo me identifique como un ser, como ciertas experiencias emocionales y experiencias intelectuales, cognitivas, no serían posibles, ¿verdad? Sin esto. Ahora, desde cierta perspectiva y bajo cierta fenomenología, esto podríamos decir que es verdadero, pero en ciertas experiencias esto no es necesario y ahí no hay explicación para ello, ¿verdad? Eh, vamos, sean pacientes, poco a poco iremos explorando esto, algunas en esta sesión, otras en sesiones futuras, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, se han identificado correlatos o correlaciones neuronales de la conciencia, es decir, patrones de activación específica, o sea, ciertas áreas del cerebro en conjunto, podríamos llevar un patrón, ¿verdad? Activados, es decir, que hay una actividad mayor en esas neuronas, una actividad funcional que está ocurriendo, y esos diferentes patrones se pueden asociar con percepción, en lo general, con atención, con autoconciencia, con memoria y con emoción. Estos son factuales, son hechos lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Por mencionar algo, hay muchísimas más asociaciones con muchísimas otras funciones subjetivas dependiendo de la conformación de conjunto de neuronas que se activan y que producen o se correlacionan a estos fenómenos. Vamos ahí bien. Por ejemplo, ¿en dónde principalmente? ¿Cuáles son las del cerebro? Yo vengo diciendo, y lo vengo diciendo hace un tiempo en muchas conferencias, en muchos ámbitos, en ámbitos más médicos, en ámbitos más psicológicos. Ahorita lo estamos en un ámbito de personas interesadas en la conexión entre ciencia y espiritualidad, en fin, en varios hábitos, así como poco a poco los humanos hemos sido desde niños presentados la anatomía del cuerpo humano y vamos aprendiendo lo básico, dónde está nuestro hígado, dónde está nuestro corazón. Y muchos de nosotros poco a poco, conforme fuimos educándonos en las escuelas primarias, secundaria, preparatorias, universidad, etcétera, o como tenga su estructura en su país, aquí nos ven en diferentes partes de habla hispana del mundo, eh, vayámonos familiarizando, aunque ahorita nos resulte muy desconocido, pero poco a poco esto va a hacer sentido cada vez más, tenemos más conocimiento del cerebro y cada vez más lo tendremos más y cada vez será de mayor valor práctico para que este entendimiento se traduzca en ventajas, en beneficios para nuestra vida cotidiana, para cualquier ser humano. Entonces, las principales áreas implicadas es la corteza prefrontal, la parte más externa del cerebro, aquí justamente debajo de la frente, ¿verdad? Es la parte corteza, porque es la parte externa del cerebro, la parte más externa, y es prefrontal. Y que hay cosas ahí como autorregulación, mi capacidad de regular mi ser, mi conducta, metacognición, ¿verdad? O sea, en el sentido más amplio, mis habilidades cognitivas, eh, que van más allá de lo conocido directamente, inferencias que puedo hacer. Por eso es que en esta sección se asocia, por ejemplo, mucho con cosas del futuro. El futuro todavía no lo conozco, pero en función de lo que conozco de la vida, del universo, de mí mismo, de otras personas, y lo que conozco producto del pasado, puedo inferir cosas que pudieran suceder. Por eso hay predictibilidad, por eso hay la capacidad de estrategia, de prevenir riesgos. Esto tiene que ver con la corteza prefrontal. Tenemos la corteza cingulada, una parte más interior en el cerebro,
donde ahí tiene que ver con temas de introspección, ¿verdad? O sea, esa capacidad de verme y de reflexionar, también con tomas de decisiones. Tenemos también la ínsula, no tengo un mapa, pero el que necesite, pues vaya familiarizándose. También está una parte más interna, donde hay más el sentido de nuestra conciencia corporal, si cómo está mi cuerpo, si está de pie, si está sentado, está acostado, si mi brazo lo tengo arriba, lo tengo abajo, en fin. Y también la empatía se da. Muy interesante que la conciencia corporal y la empatía, y me recuerda estos ejercicios que existen, que una de las formas de lograr empatía es adoptando la postura física de la persona con la que cual quieres empatizar. Entonces ahí esto se da en la ínsula, ¿verdad? Y luego tienes otra red neuronal, esto vamos a profundizar, donde viene la representación del yo autobiográfico. Ya veremos, hablaremos un poquito más. ¿Qué conclusión podemos tener de esto? Que la neurociencia ha mapeado con mucha precisión condiciones necesarias de la conciencia, es decir, patrones de activación neuronal para que ciertos fenómenos de la conciencia ocurran, ¿verdad? Pero aún ignora su condición suficiente. ¿Por qué ese patrón surge la experiencia vivida? O sea, eso todavía no se explica. ¿Por qué de ese patrón surge esa experiencia vivida? Repetimos, a lo mejor la ciencia lo encuentra, ¿verdad? Eh, pero una de las razones por que estamos haciendo un diplomado de ciencia y espiritualidad es porque pensamos que la religión que viene de religare, y estoy hablando diferenciarlo del fenómeno institucional, ¿verdad? Con todos los eh, retos que ha tenido humanamente estas instituciones. Y cuando hablamos del conocimiento directo de los místicos que han tenido estas experiencias directas, profundas de la existencia, de la vida, del universo, del cosmos, muchos de ellos le han llamado Dios o otros nombres semejantes, eh, han ido a través de los años, han ido confirmándose, validándose. Y de eso trata esto. Y entonces, ¿por qué no empezar a escuchar más a esas experiencias místicas? Algunas que algunos nosotros que hemos escuchado ese llamado, hemos ido avanzando y hemos ido confirmando por experiencia directa. Muchas de estas cosas que se vienen diciendo en estas sesiones espirituales, y por el otro lado, también sabemos, y de esto trata mucho este programa, este diplomado, que muchos científicos se han guiado, han intuido cosas. La semana pasada hablamos de eso, cómo varios científicos, esa intuición que tenían de lo espiritual, después lo llevaron a la ciencia. Interesantísimo eso. Entonces, pero bueno, vamos viendo y vamos avanzando a ver qué más va ocurriendo. Muy bien. ¿Cuáles serían algunos de estos principales modelos científicos contemporáneos sobre la conciencia? ¿Verdad? Uno se llama la teoría de la información integrada, se le atribuye a Giulio Tononi, con fecha del 2004. A grandes rasgos, los puntos principales son que la conciencia es el grado de integración de información en un sistema. Conciencia es el grado de información, perdón, de integración de la información en un sistema. Es decir, no es solamente datos, cifras, información, conocimiento, sino el grado en que esa información, datos, conocimiento se organiza, se integra, se articula, se va creando un, un todo a partir de eso, ¿verdad? Siguiente, a mayor integración, mayor unidad de la experiencia. ¿Sí? Si a mayor integración de esos datos, de esos conocimientos, de esa información, hay una mayor unidad de esa experiencia. La experiencia empieza a unificarse, a conectarse, a relacionarse, a crear mayor orden, niveles de orden superior. ¿Ah? Y este mismo modelo
define una métrica, ¿verdad? Eh, que es que mide cuánta información no reducible contiene el sistema. O sea, cuánta información no se podría llevar a formas más simples, más sencillas, más parciales, porque perdería ya su contenido, perdería su esencia, ¿verdad? Como conclusión, sería que la conciencia no depende solo de la cantidad de neuronas, sino cómo estas están interconectadas. Esto es interesante. Entonces aquí ya hay una, con este modelo explicativo, ¿verdad? Conceptual, lo conectaríamos con el modelo neuronal y hablaría que no solo la actividad neuronal, sino el grado de o la forma o el cómo están interconectadas esas neuronas. Bien. Entonces, la conciencia no es la cantidad de información, sino la forma en la que información se integra. ¿Cuál sería el límite de este modelo, esta teoría? Que describe una estructura funcional, pero no explica la naturaleza ontológica de la experiencia. Es muy interesante. Es decir, describe, puede explicar conocimiento, datos, información, ¿verdad? Pero no la naturaleza del ser. Cómo es que existe un ser a partir de la integración de datos, conocimiento, información? No explica eso. Y no es porque eventualmente tenemos la experiencia del ser. Eso es lo que decíamos. O sea, existe un ser que es el que observa, que es el que cuestiona, es el que liderea, es el que tiene las experiencias. Entonces, este modelo no explica el ser. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Otra teoría que se llama del espacio global de trabajo. Teoría del espacio global de trabajo. Este es por Bernard Bars y Stanislas Dehaene. Espero pronuncie correctamente y si no, pues lo hago con un acento o con una lectura como se leía en español, ¿verdad? Aquí se propone que el cerebro funciona como un teatro de la mente, ¿verdad? Otra vez, ¿se recuerdan lo que decíamos hace rato? Uno de los principios de este trabajo que estamos haciendo es que la mente y el cerebro no es lo mismo, que tienen correlación, pero no es lo mismo, no son idénticos. Bien, pues aquí esta teoría parte de ese principio donde el cerebro es el teatro, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa esto? Esto es muy interesante, que hay muchos procesos inconscientes que operan en paralelo. Para algunos que hemos hecho trabajo de terapia, de psicoterapia, hemos hecho trabajos de meditación, etcétera, o hemos hecho trabajo terapéutico de psicoterapia como terapeutas, hay mucho de esto, ¿verdad? Porque vamos, eh, digo, el maestro de eso fue Freud, ¿verdad? Porque él empezó a identificar cómo estos estaban operando, estos procesos inconscientes operaban. Desde luego, a ver, desde el punto de vista biológico sabemos que tenemos cantidad enorme de funciones corporales, ¿verdad? No exagero cuando digo miles, ¿ok? Si ahorita buscaran y alguien lo busca y alguien nos lo pone aquí, ¿cuántos procesos bioquímicos o fisiológicos están ocurriendo en este momento simultáneamente en tu cuerpo? Estamos hablando, eh, eh, alguna vez lo busqué y la cifra que encontré eran que eran más de 2000. En cualquier momento hay más de 2000. Por eso decía miles, tampoco son muchísimos más. Y no lo sé porque también estas cosas es lo que alguien se puso a medir y a calcular, entonces hablan de más de 2000, posiblemente sean más que eso. Pero de la misma manera, aquellos que muchos nos damos cuenta que hay fenómenos inconscientes que están ocurriendo. El terapeuta puede estar viendo. Muchas veces alguien dice algo,
¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo muy típico me pasa, me presentan un problema con una temática. Dicen, bueno, esto me está ocurriendo, está sucediendo y quiero hablar un poco de eso. Pero también está otra cosa ocurriendo. Y hablan de una temática que aparentemente no está conectada, pero que con un cierto sentido simbólico, intuitivo, metafórico, y a veces más directo, muy probablemente están correlacionados esos dos, ¿verdad? Entonces, múltiples procesos inconscientes que operan en paralelo. Es una versión mucho más profunda que lo que decía hace rato en la teoría anterior. Entonces, la ciencia ocurre cuando una información, qué interesante, logra acceder a ese escenario central. ¿Ah? Es decir, diríamos que pasa de ser un proceso inconsciente a un proceso consciente. Ese proceso consciente entonces se le llama conciencia. Una vez iluminada, es decir, ya sale del lugar oscuro, del lugar de la sombra, a la conciencia, a la luz, ¿verdad? Esa información se vuelve accesible a todos los sistemas, llámense memoria, llámese lenguaje, llámese acción, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fortaleza de esta teoría? Que explica bien esta dinámica cognitiva y los niveles de acceso consciente. Yo diría, y desde luego, los niveles inconscientes que pueden estar, o el nivel inconsciente si lo quieren reducir a un solo nivel, ¿verdad? Algunas teorías hablan de niveles, por ejemplo, Freud hablaba del subconsciente y el inconsciente, y sin embargo también Jung habló de otra capa que hablaba del inconsciente colectivo. Entonces, como lo quieran ver, ¿de acuerdo? Un solo nivel, inconsciente, todo, o diferentes niveles de acuerdo a diferentes modelos, como lo quieran ver. ¿Cuáles serían las limitantes de este modelo? Que otra vez sigue sin responder que es el sujeto el que presencia el teatro. No explica, o sea, explica procesos inconscientes que se vuelven conscientes, pero no explica la conciencia, el observador que está presente en este proceso, para no hablar de voluntad, ¿eh? No estoy hablando que ese ser es el que mueve lo inconsciente a lo inconsciente, ¿verdad? Pero hay un observador, hay alguien que está dándose cuenta de algo, alguien que notó algo que no notaba, alguien que observó algo que no observaba, ¿ya? Ese ser no está explicado en este modelo. Bien. Hablemos de esta otra teoría predictiva de la mente, ¿ya? Que se llama, en inglés llaman predictive processing. Aquí dice que la mente no reacciona al mundo, sino que lo está prediciendo constantemente. ¿Ah? Es una, sin duda, es una función humana muy, muy fuerte su existencia, ¿verdad? Hay una necesidad constantemente de predecir, ¿verdad? Son funciones muy altamente presentes, ¿verdad? Como la función interpretativa, que los seres humanos somos seres interpretativos y constantemente estamos buscando interpretar, significar, narrar, contarnos la historia de cualquier cosa que sucede. ¿Ah? Y a lo mejor hay puntos donde esto se integra. Predecir es narrar, narrar es predecir, por decir algo. Entonces, aquí la conciencia surge cuando hay diferencia entre lo esperado y lo percibido. Qué interesante eso. Eso genera un contraste, genera una conciencia. Es un tipo de conciencia, y ya lo iremos viendo, porque también existe otra conciencia que trasciende, y eso es interesante, que trasciende la dualidad, que trasciende la polaridad. Porque también hay una inconsciencia cuando no hay polaridad. Es interesante eso, ¿verdad? Ok, entonces, en términos neurofisiológicos, el cerebro minimiza, o sea, los errores de predicción, los minimiza. No, creo que muchos de nosotros nos podemos
a reconocer que hacemos hecho o hemos hecho esto. Aquí hablamos de un Free Energy Principle, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la implicación profunda de esto? ¿Verdad? Hay una realidad consciente, ujú, y que no es una copia del mundo, ¿cierto? Sino un modelo dinámico creado entre la percepción y la expectativa. Esto es genial y tiene mucho potencial y no quiere decir que aunque pueda haber sus debilidades como modelo teórico, modelo explicativo de la conciencia, no quiere decir que no tenga ciertos valores, igual que los anteriores, ¿eh? También, no le resta valor a cosas que aportan. Aquí entonces la conciencia no es espejo del mundo, sino una hipótesis en curso. Continuamente vamos creando hipótesis. Muy bien. Hablemos de este otro modelo que se llama la red neuronal por defecto, ¿verdad? Default Mode Network. Aquí dice que la conciencia es una red que se activa cuando no estamos enfocados en tareas externas. Interesante. Es decir, como en momentos de reflexión, en momentos de imaginación, en momentos de nuestra memoria autobiográfica o de proyección al futuro. En ese momento, esa red, esa conciencia se activa. Ujú. Su descubrimiento, ¿verdad?, cambió la comprensión del yo narrativo. Esto es importante, interesante. Aquí la meditación y los estados místicos desactivan parcialmente esa red. Esto es, otra vez, igual que en lo otro, tiene valores muy interesantes y vamos a profundizar en esto, cómo la meditación y los estados místicos desactivan esta red que está, perdón, se activa cuando estamos enfocados en tareas, cuando no estamos enfocados en tareas externas, ¿verdad? Correlacionándose, ¿verdad?, con la experiencia de silencio interior o unidad transpersonal. Es lo que decíamos hace un momento. Ahí vamos a entrar más profundamente. ¿Cuál es el punto clave? La ciencia confirma que el yo psicológico es un constructo emergente, algo construido. La idea de que yo soy un ser individual separado del mundo, separado de los demás, es un constructo, ¿eh? Por ahí alguien explicaba, o sea, cómo, a veces decimos, ¿quién soy yo? Por ejemplo, mi nombre es Carlos, decir, yo soy Carlos, ¿no? Es un constructo. Lo que ocurrió es que cuando nací, mis padres, ¿verdad?, eligieron ponerme el nombre Carlos, le dijeron a los demás, él es Carlos, y cuando mis padres se referían a mí en algunas ocasiones, me decían el nombre Carlos, algunos otros personas que sabían que mi nombre era Carlos, me llamaban Carlos, y eventualmente yo empecé a correlacionar cuando me miraban, cuando se referían hacia mí, cuando se dirigían hacia mí, que usaban el nombre Carlos, la palabra Carlos, y en algún punto dije, pues yo he de ser Carlos, ¿ah? Y doy ese ejemplo como parte del constructo, pero lo mismo son otros. Ah, tú eres mexicano, otro constructo. ¿Cómo mexicano? Sí, porque naciste en este parte del planeta que se llama México. Entonces tú eres mexicano. Y los mexicanos somos de cierta manera. Y entonces me voy construyendo, y además eres hombre porque, y los hombres son de cierta manera. Y además eres bla, 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 bla. Entonces, el yo psicológico es un constructo emergente, emergió, y no es una entidad fija. No es una entidad fija. Es muy importante esto de identificarlo, ¿ah? Muy bien. Entonces, va a quedar solo la oportunidad de hablar la parte científica aquí, ¿verdad? El límite del reduccionismo, ¿verdad? Este intento de reducir las cosas, ¿verdad?, a sus partes,
a sus estructuras, a lo mínimo. Entonces, el cerebro puede explicar cómo se procesa la experiencia, pero no explica quién la experimenta, no explica quién, no explica esta conciencia, no la explica, no se ha logrado explicar. Hay explicaciones más recientes que empiezan a entrar a un punto más profundo que ya no son a nivel fisiológico, sino a nivel cuántico. Seguramente las habrán visto. Ha habido más de unos artículos por ahí circulando. Ahí es interesante, muy interesante lo que puede emerger, pero estamos en los principios de eso. Entonces, todos estos modelos que acabamos de revisar comparten esta premisa materialista. La conciencia es producto emergente de la complejidad neuronal. Sin embargo, al aumentar la presión empírica, es decir, explorar las experiencias más finas, más profundas, ¿verdad? El misterio no solo disminuye, se acrecenta, se amplía, se intensifica. ¿De acuerdo? Seguimos con este término del límite del reduccionismo. ¿Y cuál es el problema al centro de esto? Los correlatos neuronales describen la correlación funcional, pero no la causalidad fenomenológica. Ujú. Es decir, sí correlaciona actividades neuronales con funciones, pero no qué causó la experiencia. Como un proceso físico entonces se convierte en experiencia interior, no hay explicación, no la hay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es este problema difícil de la conciencia? ¿No? Distingue entre problemas fáciles, relativamente fáciles, hoy día, funciones cognitivas, atención, memoria y lenguaje, pero el problema difícil es el ejemplo de la qualia, no de la quanti, sino la qualia, es decir, el cómo se siente estar vivo. Entonces, aquí que se proponen, ¿verdad? Hay dos posibles caminos. Uno, lo que le llamaríamos un emergentismo fuerte, es decir, la conciencia surge de complejidad, pero sus leyes aún no son conocidas, ¿no? Son desconocidas, sin problema. Eso puede ser, y a lo mejor algún día se ocurre. Alguien descubre, ah, ya encontramos, era este fenómeno. Ahí está el ser, ahí está el ser. Por eso decíamos que estos temas cuánticos pueden ser muy interesantes por como la física cuántica, sus leyes y principios semejan muchísimo a leyes y principios de tradiciones espirituales. Ya lo abordaremos pronto. O, o el otro camino es el realismo fenomenológico, es decir, la conciencia es aspecto fundamental del universo y al igual que el espacio, el tiempo o la energía, son inherentes a la vida, a la naturaleza, al cosmos, al universo. Y todos los fenómenos surgen dentro de estos aspectos fundamentales del universo. No como el producto. Nosotros nos decimos, ah, la energía es producto del cerebro, o el tiempo es producto del cerebro, o el espacio, creo, es producto del cerebro. No, esos fenómenos existen y el cerebro, el humano, la evolución, el cosmos, las estrellas, surgieron de estas cualidades esenciales de la vida, de la naturaleza, del cosmos, del universo. Así es que hablemos, ya casi para terminar, ya, unas, eh, unas líneas más, porque entramos a nuestra siguiente conferencia. Las nuevas hipótesis hacia un realismo consciente. El panpsiquismo contemporáneo dice que toda materia posee un grado elemental de conciencia, o sea, microexperiencias. Hay defensores como Galen Strawson, Philip Goff, Hedda Hasselmarch o March,
¿Qué implicación tiene eso? El universo no genera conciencia, la conciencia es el tejido del universo. Y recupera intenciones antiguas, como lo venimos diciendo, Anima Mundi, Brahman, Logos, ¿verdad? Que están en un lenguaje filosófico moderno. Perdón, que esta teoría le daría un lenguaje filosófico moderno. Esa es una hipótesis hacia un realismo consciente, el que mencionábamos hace rato. Otra más, el idealismo analítico. Hay representantes como Bernardo Kastrup y Donald Hoffman que proponen que el universo es una proyección fenomenal de la mente universal. La materia no es más que una representación dentro de la conciencia. Esto me recuerda inevitablemente la alegoría de la caverna de Platón, ¿verdad? Los que la conocen, estudienla y verán el paralelismo. El argumento evolutivo, la percepción no refleja la realidad, sino que optimiza la supervivencia, ¿verdad? Hoffman en el caso Against Reality o el caso contra la realidad. Uno más, el C, modelo orquestado de reducción objetiva, de Penrose y Hameroff. Aquí propone que la conciencia surge de procesos cuánticos en microtúbulos neuronales, lo que les venía diciendo. Esto ha habido mucha por promoción o muchos artículos recientes sobre esto, ¿verdad? Aquí se sugiere que existe una conexión entre el colapso de funciones de onda y la emergencia de un sujeto consciente, ¿no? Aquí abre el camino hacia una física de la interioridad. Podríamos estar en los principios de una nueva ciencia o una nueva dimensión de la física, donde la mente y la materia son expresiones, no es lo mismo, pero son expresiones complementarias, sí, de una misma realidad cuántica. Esto me lleva a una serie de observaciones y estudios que también aquí hemos tocado en otras conferencias y las seguiremos tocando en conferencias posteriores de la relación entre la mente y la materia, ¿verdad? Me lleva a pensar en el laboratorio, que también lo mencionaba la vez pasada, de Princeton, de la Universidad de Princeton, de fenómenos anómalos que estudiaba la relación entre la mente y la materia y que estudiaron cómo interactuaba la mente y las máquinas, era uno de sus estudios, y llegaron a una conclusión más allá de un fenómeno casual, donde había una correlación de ciertos fenómenos entre mente y máquinas, mente y materia. Y muchas otras que hemos visto a lo largo del tiempo. Y aquí entra también mucho de lo que veníamos diciendo de la relación entre el observador y lo observado. Entonces, esto abre un camino hacia una nueva ciencia posible, que quizás estamos en los albores, pero ahí está la propuesta. Bien, ¿qué implicaciones epistemológicas, es decir, de el conocimiento y de cómo adquirimos el conocimiento que puede traer estos modelos, ¿verdad? Estas teorías científicas más avanzadas convergen, en un punto crucial. La conciencia no puede ser explicada solo desde fuera. Esto exige un cambio epistemológico profundo, pasar de la observación del fenómeno a la participación en el fenómeno. Es decir, hay un punto en el que la misma ciencia nos ha llevado a descubrir, a reconocer que no puede existir, no existe completamente un observador completamente que no afecta el fenómeno observado. Hay teorías psicológicas, hay teorías físicas sobre eso, la física cuántica, y tenemos una conferencia sobre eso. Y hay también teorías psicológicas que nos hablan. El sistema nos influenciamos. Los oyentes de este programa me están influenciando de la misma manera que posiblemente o muy probablemente yo estoy causando un impacto, o mi conciencia o mi energía está causando un impacto, no solamente en los que están escuchando, sino en toda la vibración y viceversa. Esto es mutuo, esto va y viene,
nos influenciamos continuamente, constantemente, de muchas maneras, y no solo con los contenidos, sino de otras maneras que van más allá de los contenidos. Terminamos con esto, que es la frase de transición. La ciencia ha cartografiado los paisajes del cerebro, pero aún no ha descubierto quién los sueña. Les agradezco mucho su participación. Para aquellos que están inscritos en el diplomado, recibirán las partes pendientes de esto a través de su plataforma. Para los demás sigue siendo una invitación el segundo y cuarto viernes del mes. Tenemos estas presentaciones, estas conferencias gratuitas con diferentes temas sobre ciencia y espiritualidad. Agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Que tengan una bonita noche, bonito fin de semana y hasta la próxima. Gracias.